rápidamente con ustedes para que sepamos, por ejemplo, que hoy día el stock ovino en el mundo, por si alguien no lo sabía, está picando los 1.300 millones de cabezas. Dato para guardar por ahí. Y el rebaño más grande donde está, en China, con 186 millones de ovinos. Datos que me parecen interesantes. Esa es la radiografía actual. Año 2021 es lo último que tiene FAO. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, bien dentro de lo que se puede con esta voz, ¿no? Pero gracias. Vamos a un gráfico. ¿Qué es lo que ha pasado en esos últimos 20 años en el mundo? Acá hay un dato que siempre criticamos a FAO. Argentina dice que subió. No sé, Mike, si puedo haber subido a mí. Ese dato me hizo ruido y me mostró FAO también que pegó una subida en los pesos faena que me llamaron la atención. Pero ¿qué rescatamos de acá? En el mundo el stock ovino en las últimas 20 temporadas, miren, China subió un 43%. Los chinos nos van dando, pero para adelante van tirando todo. Y en general en el mundo un 24% de aumento. Claro, es que estamos acostumbrados y nos alarmamos que Australia bajó, Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina, pero en realidad hay muchos otros países que tienen mucha oveja y entonces el número total de cabezas en el mundo ha aumentado en los últimos 20 años un 24%. ¿Qué pasó con la producción de carne ovina? En el mundo en general, leve tendencia a la alza, ¿no es cierto? Se observan 20 años y la mayoría de los países, cuando uno los mira así rápido, es como una tendencia estable o un poquito de descenso, ¿no es cierto? Pero, de nuevo, aquí es China la que va tirando el carro ahí con todo, ¿no es cierto? China en los últimos 20 años ha aumentado un 81% la producción de carne ovina. Nos vienen dando, pero con todo. Y como tienen el rebaño más grande del mundo, por supuesto, se refleja, eso es lo que apoya mucho el aumento de carne ovina en el mundo. ¿Qué pasa con la producción de carne? El año 2021, como les digo, es el último dato que hay por FAO. Yo agarré todos los kilos que se producen de carne ovina de algunos países, los países que se me ocurrió a mí poner aquí, que me parecía que podían ser interesantes, y los dividí por cuántas cabezas había en stock. Entonces yo tengo cuántos kilos produce cada uno, se me ocurrió que podía ser un indicador de eficiencia, cuántos kilos, ¿no es cierto?, producen por cada cabeza que se mantiene en el rebaño. Y bueno, aquí es donde vemos Nueva Zelanda, por ejemplo, a la cabeza con un tremendo aumento de tasas reproductivas y también el sueño del pibe, ¿no es cierto?, más corderos y más pesados. Es esa la explicación. Y bueno, en el barrio nuestro no es para estar muy orgulloso, ¿no es cierto?, Uruguay, Chile, Argentina en los valores más bajos, ¿no es cierto?, entre 3,9 y 4,8. Entonces yo hice un cálculo ahí también medio a la rápida. Dije, entonces, con esta venta, ¿cuántos dólares produzco por cada, ¿cómo se llama?, por cada cabeza en stock? En los casos del más eficiente, ¿no es cierto?, estoy produciendo alrededor de $80 por cabeza en stock, por todo lo que tengo en el rebaño nacional. Y donde estamos más jodidos, ¿no es cierto?, estamos produciendo por este concepto en el vecindario de los $13, ¿ya? Esos son las grandes, o sea, son 6 veces más, ¿ya? O sea, un aumento productivo como aquel son 6 veces más en ingreso, porque cada kilo además vale más, cada kilo de este cordero que de un cordero pequeño en el mercado mundial. Siempre me dicen que soy muy sesgado con la carne, vamos con la lana también. También como cultura general, en el mundo del 2021 y según FAO, casi 1.800.000 toneladas de lana, pero ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? De nuevo, China es la única que ha crecido, ¿no es cierto? Pero en general, en el mundo, la lana, a diferencia de la carne, cayó, ¿no es cierto? Porque todos los principales países con foco más lanero fueron disminuyendo sus masas. En resumen, en las últimas 20 temporadas, 33% de aumento de carne ovina en el mundo, 18% menos de producción de lana ovina en el mundo. Ese es el resumen al final, y eso creo yo
que en el tiempo es el reflejo de lo que estamos viviendo hoy día, que hace 50 o 60 años, sin duda la carne era un subproducto de nuestra ganadería, y hoy día, por cierto, es lo que está haciendo casi todo el ingreso de los predios. Me gusta siempre poner el ejemplo de Nueva Zelanda, ¿no es cierto? También en 20 temporadas, agarré esas 20 temporadas, Nueva Zelanda ha bajado un 35% su stock ovino en 20 años, pero la faena cayó solamente un 23%, ¿ya? La producción de carne bajó solo un 12%, o sea, con 35% menos de animales, están produciendo un 12% menos de carne. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la extracción como porcentaje, número de animales que van a faena en relación al número de animales totales, ¿no es cierto?, aumentó un 18%. Y también la extracción, pero como kilos de carne por cabeza en stock, aumentó un 35%. Esos son animales más grandes. Algo hice aquí, ahí está. El peso faena aumentó un 14%. ¿Ya? En Nueva Zelanda en 20 años, y la producción de lana ha bajado un 45% en Nueva Zelanda. ¿Ya? Entonces, estas son las cosas que nos hacen ver por dónde tenemos que buscarle a la eficiencia. O sea, en Nueva Zelanda, si estás con menos de un 120, un 130% de destete, out of business, estás muerto, no existes ahí. Y los pesos de canales que han sido increíbles. Bueno, a lo que me invitaron, Alejandro ya debe estar enojado, llevo 10 minutos hablando y todavía no empiezo con el título. El tema del ovino de pelo nace hace varios años y fue un proyecto que ejecutó INEA Campenaike en sus aspectos técnicos para Jorge Canepa como beneficiario y productor beneficiario de ese proyecto de Corfo, y ese proyecto se llamó así: Alta Especialización en Producción de Carne, Ovino de Pelo en la Ganadería de Tierra del Fuego, que lo iniciamos el año 2012 y terminó el 2015. Me gustaría comentar en este punto también, porque ayer alguien me dijo en el pasillo, yo no recibo ninguna comisión de Jorge Canepa por vender ovinos de pelo y no tengo nada que ver en el negocio de ovinos de pelo de Canepa. Eso es un tema de él, yo lo veo desde un punto de vista netamente técnico. Pero el comentario de ayer me recordó, una vez me denunciaron en la Seremia de Agricultura que yo recibía comisión por la venta del pellet Núcleo Punta Arenas y que por eso lo recomendaba. Yo lo recomiendo porque lo formulamos con 4 años de trabajo y 8 tesis realizadas en Campenaike y por eso lo hacemos. Hecho el punto, seguimos. ¿Cómo partimos? ¿Cuáles son los motivos de la empresa para poder hacer esa propuesta? ¿No es cierto? Lo más importante y obvio es la independencia que nos da de la esquila, ¿no es cierto? Porque en realidad la esquila, ¿dónde está el problema? Que nos limita la fecha de encaste y por lo tanto de parición. Porque yo no puedo poner los carneros antes de tener asegurado, para hacer esquila preparto, digo, ¿no? Antes de tener asegurado con la comparsa de esquila la fecha de esquila. Si no, me suicido. Entonces, me preocupa eso y después empiezan a llegar a atrasarse, empieza a llover y se nos empiezan a atrasar y empieza a juntarse un estrés, que es el segundo punto que pongo acá, ¿no es cierto?, que produce estrés de animales y de personas. Y yo lo marqué en rojo ahí porque también eso fue el detonante. Yo quiero compartirles toda la realidad de esta historia. Esto fue por allá por el año 2010, estábamos alguna noche de tertulia con los Canepa, no habíamos tomado tanto vino todavía, agosto, septiembre, y Jorge me dice, carajo, dice, estaba por empezar la esquila preparto, ¿no? Me dice, si existiera una oveja que no hay que esquilar, te juro que la tendría en el campo. Y yo venía con la onda, como yo siempre he sido el loquito de la carne, y yo había estado el 2007 visitando mucho campo en México por trabajo, y ahí había visto las ovejas de pelo. Entonces yo le digo, pero Jorge, si esa oveja existe, le digo, hagamos algo y hagamos un proyecto para traerla. Y empezamos después de aquella conversación, esto era el 2010, empezamos a pensar en eso y ya les voy a ir contando cómo siguió la historia.
Bueno, flexibilidad en el uso de las praderas también de veranadas, invernadas, porque en realidad, de nuevo, la aparición es la que me limita para poder escapar a hacer las veranadas, la aparición y la fecha de esquila. Entonces, esto me da, y para mí eso es lo más importante, ¿no? Sobre todo hoy día, en la mirada de degradación de nuestras praderas, pienso que eso es un tema tremendamente importante que nos permite escapar a las veranadas de subida y de bajada como nosotros queramos. Bueno, también el foco de este productor en particular está en la carne y ha sido bien exitoso, creo que de eso nadie tiene duda. Puso en algún momento algunos predios con el foco en la lana más fina, que es una opción, sin ninguna duda, aquí cada uno hace su elección, pero tuvo menor peso cordero, salida de mercado más tardía, eso ya lo estaba inquietando, y una caída de índices reproductivos. Pero bueno, esto era el año 2010 cuando empezamos a pensar esto y dijimos, bueno, vamos a ver a México esto, antes de pegarnos una metida de pata, es mejor verla. Entonces fuimos y vimos sistemas súper intensivos en confinamiento permanente, podría ser, y aquí nos acompañó, como yo había estado por pega, había estado trabajando en unos proyectos con este tipo de acá que se llama Mario Esqueda, que era un investigador de ovinos del INIFAP, el INIA de México, en la estación experimental La Campana, allá en Chihuahua, y Mario, además de investigador, es productor de ovinos. Él aquí maneja 500 y pico ovejas Katahdin en media hectárea, todo el año les da la comida y hace las pariciones ahí, y él produce 2,2 corderos por oveja año. Esa es su producción. Es una fábrica, perdón, una fábrica de carne. Entonces, oye, ¿mi agua me la habrán robado? Hay un ladrón aquí en el millón, disculpa. Y bueno, muy bien ahí gracias. Lo de Mario, realmente impresionante, buena conversación, los manejos, los registros que él lleva, pero también queríamos verlo un poquito más extensivo. Así que nos fuimos al desierto de Chihuahua y cuando vimos, por Dios, dónde estaban esas ovejas, dijimos, bueno, aquí está, si esta oveja vive acá a Tierra del Fuego van a ir de vacaciones, van a estar pero encantadas de la vida. Así que bueno, con eso fue que nos tiramos, se presentó el proyecto Acorfo en aquel entonces, con el objetivo de proponer este proyecto, ¿no es cierto?, un sistema de producción ovina altamente especializado en obtención de carne y también era muy importante de genética de alta calidad. Ya miren, yo sé que a los laneros más ortodoxos esa foto les va a dar un poco de taquicardia y pido las disculpas, pero ese cordero es hermoso y sobrevive de una manera fantástica ahí en la estepa. ¿Qué se trajo con el proyecto? Bueno, las razas Katahdin como línea materna, que era lo que más habíamos visto en México y era de lo que más disponibilidad de buena genética había, y Dorper pensando en cruza terminal, porque en ese momento lo que se pensaba era, bueno, independicemos completamente un predio de la esquila. Entonces hacemos cruza terminal, o sea, línea materna, con ovejas buenas mamás y con alta prolificidad, pero igual hay que esquilar los carneros, entonces pongámosle un carnicero de pelo. Eso era el plan. Después Jorge nos va a contar si lo ha cumplido o no, pero creo que hay otras cruzas ahí. Bueno, Katahdin y Dorper, ¿no es cierto?, ¿con qué características? Habilidad materna y prolificidad, ¿no es cierto? Había una posibilidad de trabajar, y ese era un sueño inicial, y lo estamos presentando ahora en un proyecto, a ver si resulta, para poder protocolizar esto, de trabajar de 3 partos en 2 años, porque hoy en día que estamos hablando que la carne va a tener que explicarnos casi todo el ingreso del predio, poner el foco en eso es sumamente interesante y es una respuesta y un peldaño más en estos sistemas que queremos proponer. Estos animales también son muy resistentes a los parásitos, eso puede ser algo importante también en estos escenarios de cambio climático. Son de fácil cuidado, lo que los gringos llaman el easy care, ¿no es cierto? Se arreglan muy bien solas, ¿ya? Obviamente independencia de la esquila. Eso es lo que se trajo con el proyecto en aquel entonces, pero también hay otras razas, ¿no es cierto? Yo vengo siguiendo de cerca y me gusta la Australian White, que desarrollan obviamente los australianos, y hay Koyak también,
creo que le dirán Koyak por el pelado Koyak, me imagino yo, como son peladas, pero no tengo idea. También con harto dato, es interesante porque tiene mucho dato objetivo en sus catálogos. Y, bueno, otras razas también. Bueno, ¿qué pasó en San Isidro cuando se trajeron las cosas? Se trajeron 550, se pidieron 550 embriones, 350 Katahdin y 150 Dorper, que ustedes pueden ver que los números algo pasó, fallaron, y en realidad además eso suma 551. Yo llegué a pensar que los canadienses igual manejan el concepto de la yapa, y pusieron un embrión extra, porque no sé por qué llegaron esa cantidad de animales. El trabajo importante que hizo José Manuel Gortázar en aquel entonces, y que hay que destacar, sembró los embriones, ¿no es cierto?, congelados, y al final de la temporada con Katahdin tuvimos 54% y con Dorper un 62% de embriones, o sea, de corderos cosechados respecto de embriones sembrados. Y eso es un muy buen número, o sea, eso es indicador que el trabajo se hizo bien ahí. ¿Qué más? También trajimos dosis de semen Katahdin para ir ya avanzando en las cruzas y poder tener animales cruza. Todo esto además fueron receptoras, eran cruza Phoenix Corridel, que tenían muy buena habilidad materna, se eligieron esas como receptoras, ¿ya? Entonces estas dosis de semen se trajeron 150 dosis, está correcto el número, se inseminaron 192 porque descongelan de a 4 dosis y en vez de inseminar 4 ovejas con las 4 dosis, en realidad lo que hacen es inseminar 5 ovejas. Entonces así van avanzando y al final tuvimos un 108% de destete respecto de ovejas inseminadas. Muy bueno también, ¿no es cierto?, con semen congelado. Esto fue la primera temporada allá por el año 2012. Entonces hay que hacer todo el recorrido. 2009 en la tertulia hablamos que habían ovejas de pelo, 2010 la fuimos a ver a México, 2011 hicimos una primera presentación a Corfo, tuvimos que retirar el proyecto, lo hicimos de nuevo, 2012 arrancamos. Y con esto, la temporada reproductiva 2012. Nacieron ese 2012 y el 2012 en octubre y inmediatamente quisimos encastar las corderas porque había que avanzar rápido en esto. Así que todo lo que tuvimos, ¿no es cierto?, las hembritas que nacieron de los embriones, teníamos 89 Katahdin, 49 Dorper, 105 hembras cruza de la inseminación. Y bueno, acá abajo están los datos, ¿no? Se destetaron 51% para Katahdin y Dorper y 93% en el caso de las cruzas, 50% Cata. Aquí vamos a retar a Jorge Canepo porque aquí hubo un problema, algún descuido, hubo aquí una mala intervención humana aquel momento, aquel invierno, y yo creo que eso explica que sean tan bajos, a pesar que eran corderas, encastadas a los 8 meses. Hoy día en un rebaño cualquiera, si yo saco un 50%, hago fiesta y los invito a todos. Pero en esto queríamos más. ¿Qué pasó al año siguiente? Esas hembras fueron creciendo, ¿no es cierto? Y ya se hace un servicio normal de animal 2 dientes, ¿no es cierto? Ya en mayo del 14, claro, del 2014. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿No es cierto? Esto es ecografía. 97% de preñez en las cata puras. Ojo, ese es un porcentaje de preñez normal en Magallanes. 4 o 5% de ovejas secas, lo más normal, y 3,5% en borrega, son datos muy normales. El Dorper solamente 89, 11% de vacías. Igual fue ese dato un poquito extraño. Pero en definitiva, la prolificidad en términos de número de fetos por el número de ovejas totales fue de 157 y 151%. O sea, sobre las ovejas que pusimos en caste, por cada 100 ovejas teníamos 157 fetos en la panza de la oveja. Todavía no había que cantar victoria, estaban ahí, ya eran los potenciales. Pero ¿qué pasó con la señalada? Este es el número que en realidad manda. ¿No es cierto? Ovejas 2 dientes. Katahdin 113% de destete, Dorper 81% y las cruza Cata 101%.
esto ya nos iba gustando, el cuento parecía bonito y había posibilidades de final feliz en este cuento. Entonces seguimos avanzando. Aquí el mismo 2014, porque nosotros agarramos los corderos y había que multiplicar rápido, entonces se fueron metiendo los corderos a cruzar ovejas al tiro la primera temporada para poder ir haciendo hembras e ir absorbiendo y sacando hembras por absorción. Pero los machos esos cruzas había que venderlos. Entonces, esas ovejas, que eran hartas ovejas, se fueron a parir a la zona de Río Chico, al campo Cachimba, que los Janepa manejan allí, y se mandaron en un embarque 1.200 corderos comunes, ¿no es cierto?, los Corriel con cruza Suffolk, ¿no es cierto?, de la empresa, que dieron 14,9 kilos promedio en la faena. Esto era 28 de marzo del primer año, ¿ya? Y aparte se embarcaron los primeros 400 cruzacatas, machos cruzacatas, a matadero. Las hembras quedaban todas retenidas, por cierto. Ya se van los 400 del mismo campo, del Cachimba, pero se van aparte para poder tener el registro de faena. Y esos 400 nos dieron 15,7 kilos. ¿Ya? De nuevo, seguíamos con buenos datos y todo hacía presagiar un buen avance. Pero bueno, vamos a ponerle número a esto porque hasta aquí muy bonito, yo estoy feliz, lo pasamos bien, se hizo un lindo proyecto. Vamos a ponerle número y vamos a partir con un poquito de números que no son nuestros. Esto es un trabajo de Australia, del CICIRO, ¿no es cierto?, en que comparan merino, la producción típica merino australiana, que es macho y hembra merino y no hay más, prime lamb, que es pura hembra merino, pero todo cruzado, traen la reposición y todo lo cruzan con carneros Dorset, de especialización carnicera. Después el típico sistema merino, que un 30% lo cruzan con Border Leicester, ¿no es cierto? Es un esquema de producción muy antiguo y tradicional, una propuesta de los australianos, y ovinos de pelo, que están avanzando bastante en Australia, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, distintas cargas animales, ¿no? Son campos buenos, esto es otra realidad. Aquí, por ejemplo, estos sistemas parten con 10,5, estos son equivalentes, dry chip equivalente, es el equivalente ovino de una oveja, digamos, equivalente ovino nuestro. 10,5, 8,4. Para producir carne tienen que comer más, ¿ya? Aquí no existe la magia. Entonces, para producir más carne hay que bajar un poco la carga para poder producir más. En los merinos, 10,5, 10, y en las de pelo, 8,4, la misma carga que para producir el cordero prime. Pero bueno, ahí ustedes pueden ver los costos, por supuesto. No hay ningún costo asociado a esquila en el caso de las ovejas de pelo, por razones obvias, ¿no es cierto? Y también hay algunas otras diferencias en los costos. Pero en todo caso, el que más estaba dando el 2016, no lo sé ahora, pero no encontré nada más moderno para compartirle, era los prime lamb con $56 por equivalente ovino como ganancia neta, digamos, ¿no? Entonces, y lo seguía las ovejas de pelo, después el merino con border y al último el merino puro. Esto el año 2016, probablemente el cuadro cambiaría hoy día. Vamos a seguir poniendo números porque yo sé que eso es lo que les interesa. Y aquí ya corre el año 2020. Pasó el tiempo, Canepa fue multiplicando sus ovejas y en la zona de Río Chico maneja rebaños ya de pelo que fluctúan ya a esta altura, entre 7 octavos y 15, 16 avos de pureza. Probablemente el 2020 había más 7 octavos, pero llegó a la zona de las 3A, ¿no es cierto? Aquella temporada, 2.054 ovejas, que al momento de la marca entregaron 2.793 corderos, un 136% de destete en condiciones absolutamente de campo, y que dieron 17,2 kilos de peso en el gancho. ¿En qué se traduce eso?
porque yo tengo estos 17 kilos por cordero, pero cada oveja me da más de un cordero. Voy a correrme porque estoy tapando mucho los números. Cada oveja me da más de un cordero y por lo tanto me da 1,36 corderos. Por lo tanto, tengo 23,4 kilos en el gancho de carne de cordero por cada oveja. Esos son $105 por oveja. Yo estoy entregando antecedentes nada más. Ustedes ven, yo no veo con qué se le podría pegar a eso. $105 por oveja es un montón de plata. Vamos a seguir poniendo números. Esa es una, ustedes la deben conocer, la habrán recibido muchos de los de este salón, una oferta típica de esta última temporada por el precio de los corderos diferenciados por peso. ¿No es cierto? Seguramente algunos sacaron un poquito más con las negociadas después, etcétera. Y voy a compartirles también precios de lana, y agradezco a José Luis Trifoglio que está ahí, porque esto me lo hizo en marzo, me dio vergüenza volvértelo a pedir ahora actualizado, porque en marzo, y lo quiero valorar y agradecer en público, José Luis Trifoglio estaba en Playa del Carmen metido en el agua, y yo lo llamo y le digo, amigo, necesito urgente para un seminario esto. Creo que te prometí un margarita, te lo debo todavía. Salió del agua por un rato, se fue al hotel y me hizo este cuadro y me lo mandó. Así que muchas gracias. No lo quise actualizar de vuelta, pero bueno, así vamos avanzando. Sí, como dicen, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y yo tenía el teléfono de José Luis. Bueno, ¿qué pasó? Yo dije, vamos a empezar a simular con precios reales tanto de carne como de lana. Teníamos el antecedente de 136% de destete con las de pelo allá arriba en las 3A. Entonces dije, si les subo van a decir que ya le estoy poniendo mucho. Dije, voy a sensibilizar el sistema partiendo como tope el 136%. Y voy a ir bajando a 10. 126, 116, 106% de destete para sensibilizar los ingresos y ver qué pasaba. Y por otro lado dije, para que no digan que yo desfavorezco uno u otro, dije, es normal, algunos menos y algunos más, en producciones orientadas fuerte a la lana fina, ¿no es cierto? 70% de destete, dije, lo que voy a hacer es subirlo de a 10 para sensibilizarlo. Entonces dije, ¿qué pasa si tengo el 70, 80, 90, 100% de destete? Y los pesos de canal que ya teníamos como datos, ¿no es cierto? En pelo y en los de lana. Aunque también es cierto que en realidad cuando están los focos más en la lana casi no hay venta de corderos. En realidad dejamos casi todo o todo para borrego. Entonces, yo me fui al sensibilizador de ingresos y le fui poniendo para cada sistema sus porcentajes de destete y manteniendo fijos las otras cosas. Aquí tengo un pecado grave y es que yo me puse flojo ayer y no lo actualicé el dólar de ayer. 10 minutos. Gracias. En realidad, si yo le ponía el dólar a 8.70, 8.69 creo que estaba ayer, esto subía como 79.000 pesos de ingreso por equivalente ovino en el predio. Eso es oveja de pelo con 136% de destete. Después oveja de pelo con 126, 116, 106, viene bajando hasta los 57.000 pesos de ingreso por equivalente ovino que tengo en el predio. Y la orientación más lanera, partimos con 70% de destete y lo sensibilizamos a 80, a 90 y a 100% de destete, ¿no es cierto? Y nos va variando desde 41 y hasta 52.000 pesos de ingreso por equivalente ovino. Pero como uno siempre se sigue haciendo preguntas, dije, bueno, pero ¿dónde estará el equilibrio? ¿Hasta dónde puedo jugar? Entonces me fui al simulador de ingresos, puse los valores que ustedes ven para los de pelo, 0, 0, 0, 0, en todas las características de lana, ¿no es cierto? Y fui jugando y puse aquí y usé los valores, están hechos con los valores de carne de una oferta real y con
los valores de lana del maestro de los precios de la lana. Así que creo que hay poco margen de error en esto, por lo menos, ¿ya? Y fuimos calculando. ¿Y dónde se producía ese equilibrio? Cuando con las de pelo yo hacía 97% de destete y con las de lana el 100% de destete. Ahí estaba. Acá está. ¿Quién preguntó? Brian. En las ovejas 21 micras, supuse que comprabas carneros más pitucos de 20 micras y las borregas 19. Y precios de José Luis Trefoglio. ¿Ya? Entonces, aquí llego al vecindario de los 52 lucas. Ahí estoy en equilibrio. Entonces, el moderador de hoy día me dijo ayer, oye Raúl, no hay conclusiones en tu charla. Y yo le digo que las conclusiones las va a hacer el público, no yo. Aquí vamos a trabajar todos un poco. Si usted cree, porque yo aquí, vuelvo a decir, no tengo nada que ver, yo les estoy dando antecedentes de un proyecto que, por cierto, me ha apasionado por todos estos años, pero nada más. Si usted cree que con las de pelo lo vamos a hacer de una forma que nos vamos a llegar solamente al 97% de estética, y si usted cree que con la orientación más lanera fina va a lograr un 100% de destete, va a ganar lo mismo. Y ahí es donde entra nuestro gusto también por la lana, porque este salón, los ovejeros de Magallanes, llevamos lana en las venas. Nos encanta y nos gusta mirar y nos gusta trabajar en eso. Entonces, a lo mejor en esas condiciones, si logramos eso y no pensamos, o sea, pensándolo desde una mirada económica, por cierto, ¿no? Ahí está, pues usted tome la decisión de qué es lo que se quiere hacer. También hay pros y hay contras, obviamente. Los manejos se pueden complicar un poco porque en realidad son ovejas de ciclo abierto. Entonces, apareció un corderito en mayo y esas son cosas que ocurren. O sea, hay que ajustar mucho los manejos para estas cosas. Ese tipo de cosas, hay pros y en contras como en todo, y yo les dejo aquí para el análisis y solamente la recomendación de analizar esto, si ustedes lo quieren ver solamente desde un punto de vista económico o combinar la economía también con el placer, que es muy importante, ¿no es cierto? Si realmente me gusta trabajar en lana, obviamente que lo voy a hacer, si no es así. Lo único que yo creo que uno debe hacer ese análisis sin enamorarse, ¿ya? Yo trato de evitar esto, porque si no nos pasa como con la polola nueva, no hay ni un defecto, es todo perfecto. Y no es así. Siempre va a haber algunos problemas y eso hay que tenerlo en consideración. Entonces la recomendación y la conclusión es hacer el análisis con la cabeza fría, sin enamorarse. Tenemos el simulador de ingreso, tenemos el problema de la disponibilidad de genética, en fin, les dejo todo eso y termino con una cita de este profesor, ¿no es cierto?, de Virginia State University, que dice, esto lo dijo el 2014, miren ustedes, el 2014, dijo, la columna vertebral del rebaño comercial futuro de Estados Unidos va a ser una oveja con resistencia parasitaria, bajos costos de mantención, alta fertilidad y prolificidad, buena habilidad materna y una de las dos, que no produzca lana o que produzca la lana de la mejor calidad. Eso era. Muchas gracias. Y estoy. Muchas gracias, Raúl. Pasamos a las preguntas. Digamos, el Pelu Gislen está ya. Creo que ya. Sí. Perdón, suena. Hola, Raúl. Respecto al punto de equilibrio que mostraste, tengo dos consultas, porque es un punto de equilibrio de ingresos y la verdad que lo que interesa es el punto de equilibrio de la utilidad, ¿no? Entonces, por un lado, preguntar la base de comparación ahí que hiciste, si es por igual número de cabezas
o si es por igual cargabilidad al campo, que tú mencionaste que era distinto eso. Y en segundo caso, desde el punto de vista de los costos, el costo de la esquila sin duda, o el costo de trabajar con lana es mayor al del pelo. Entonces, ¿cuánto pondera eso y cómo eso movería ese punto de equilibrio a favor de la raza de pelo o quizás en contra por el tema de la cargabilidad? Gracias por la pregunta, porque es la crítica a la presentación justamente, efectivo, solamente los ingresos. Tiene calculada la carga porque el simulador te calcula cuando dejan los borregos, tienes que apretar la carga de oveja, pero no está ajustada porque todavía no sabemos cuánto más podría comer. Viendo lo de los australianos, probablemente hay que bajarle como un 15%, ¿ya? Pero el pecado de esto es eso, es que solamente están los ingresos hechos así bien no a los ingenieros, sino que a los agrónomos nomás están puestos los ingresos. Pero también es muy importante lo que tú dices y es efectivo, hay que descontar en los costos ligados a la esquila. Y eso tal vez sería un motivo para que me inviten el otro año y poder venir con los análisis hechos, pero sí, lo ideal sería poder hacer ahora el ingreso, la evaluación con beneficios netos, digamos. Sí, lo lamento, pero no está. ¿Por acá? Y Cañón después está ahí. Ah, ya. Gracias, Raúl. Esas cruzas que hablaste de 7 octavos, 15, 16 avos, ¿en qué, haciendo una absorción, digamos que sería el recurso que los ganaderos hoy día tendríamos disponible, en cuánto tiempo llegamos a ser independientes de la esquila para, digamos, acortar ese proceso latoso de esquilar pelo con lana y todo? Esa es una consulta. Y la otra, todos sabemos que Jorge, aparte de ser muy innovador en genética, ha sido uno de los pioneros en modificar el ambiente para mejor. Entonces, ¿cuánta influencia? Porque obviamente será me imagino, que será una oveja de mayor requerimiento, o más pesada, o de mayor requerimiento que, por ejemplo, un merino. ¿Cuánto de esa influencia, digamos, de modificación de ambiente hay en estos resultados, teniendo en cuenta que quizás el 90% de los productores no están en ese nivel de avance como Jorge y familia? Gracias, Guti, por la pregunta. Primero, un tema cultural. Yo decía hace un rato, nosotros, a los que estamos acá adentro, nos corre lana por las venas. Entonces, cuesta mucho ver porque se ven feas estas ovejas que están como con chascones. Tú las metes al corral y las tablas del corral te quiere. Tu padre, Rodrigo, se moriría si viera ese corral lleno de pelos pegados y todo. Entonces tendemos a esquilarlas para que se vean bonitas. Yo las vi en Dakota del Norte, que es un clima de miércoles, y los tipos, la segunda cruza, la F2, que es 75%, ya no la esquilan. Los gringos prácticos, mala suerte. Ahora, tú vas andando en las matas, el campo. En realidad, a los que son más laneros, eso te da un infarto porque se ve espantoso. Pero prácticamente la que bota, bota y en algún minuto se le va a caer. Pero 3/4 es lo que yo vi y lo que nos recomendaron en Dakota del Norte. 2. Ponele 2 Sí. cosas de más, así como... O sea, con 4. Yo creo que Jorge nos vas a ayudar a contestar. Tal vez sigues esquilando algunas, sobre todo las que cuando van a exposición o qué sé yo, uno lo tiende a hacer, pero es por un tema más estético, no es porque sea necesario hacerlo. Que hacen el shedding, que llaman, ¿no? Y algunas quedan pegoteadas. Sobre la otra pregunta, claro, nosotros tenemos la costumbre de no darles mejor comida, pero la mejor comida también se puede hacer no solo por mejorar pradera, sino que también, y para mí la herramienta más fuerte en ganadería extensiva, por el ajuste de carga. ¿Ya? Como viste en el trabajo que presenté de Australia, lo que hacían ellos era ajustar carga. Pero efectivamente aquí no hay magia, y la gran diferencia con un merino, como tú mismo nombraste, es que en realidad, y tú lo sabes, la producción de lana está al nivel de la mantención. Si la gran diferencia está en la producción de carne. Y aquí no hay magia. O sea, una oveja que en vez de producirme 0,7 corderos, me produce 1,3 corderos, necesita más comida.
Siempre me acuerdo cuando vino Mario Esqueda, hicimos el día de campo grande ese de cierre del proyecto en la isla, y había un montón de gente, y Mario estaba hablando de lo que le daba a sus ovejas, y alguien dice, le dice, pero usted le da comida, pues le dice. Entonces dice, sí, mire, yo tenía un rebaño que justo cuando aprendió a vivir sin comer se murió, dice. Entonces, claro, hay que dar más comida y hay que bajar carga, sin ninguna duda. ¿Dónde está? A lo mejor hacen lo mismo, al final hacen los mismos corderos, pero con menos capital, con menos ovejas, o puedes meter comida externa y mantener la carga y producir más cordero. Eso también es parte del análisis. No sé si respondí. Ahí hay un punto muy interesante, Raúl, tarea quizás para INEA, de saber cuál es el punto de inflexión, porque no por soltar tanto la carga, a veces tenemos la calidad que necesitamos. Exacto. En periodos críticos. Entonces, quizás es un animal para un perfil de campo o no. Eso sería muy interesante saber. Tarea para la casa. Sí, muy interesante, y en todo caso con las praderas nuestras, en cualquier raza, nosotros estamos en déficit nutricional en el invierno aquí con cualquier animal. Y este tema que tú me estás dando, me lo propuso un día Sergio Radich, que debe estar por ahí. Me dijo, ¿por qué si tienen, aquí está, un día de campo, te acuerdas? Y me dijiste que podríamos usar las jaulas metabólicas que tenemos nosotros para ajustar bien y comparar cuánto más o menos come una de pelo, o a lo mejor es más eficiente en la digestión, no lo sabemos. Pero es una tarea pendiente. Jorge nos tiene que donar 8 ovejas para las jaulas metabólicas. ¿Sí? Creo que Jorge Cañón tenía una pregunta. Ahí va, espérate. Sí, yo creo que es importante incorporar los costos a la presentación, porque si bien no tenemos el gasto de esquila en las de pelo, tenemos el gasto de la suplementación. Esos índices que tú muestras son con suplementación. Para llegar a esos índices, yo creo. Entonces, igual nos gastamos 10.000 pesos por oveja. Sí. Entonces, para hacerlo más exacto, yo creo que sí, sería bueno. Sí, es probable. Yo creo que en suplementación, ojo, que es lo mismo que hacemos en el caso Ahora, de la... Sí, no sé si, claro, tú ponías ahí el lanero destetando un 100. Claro, el lanero destetando un 100 capaz que también requiere suplementación, pero habría que ajustarlo más, ¿no? Es verdad, esa es una tarea que tenemos pendiente y eso es así. Pero bueno, tú también suplementas a tus mellizas, ¿no es cierto? Y lo que nosotros tenemos calculado es que nos gastamos el equivalente a entre 2 y 2,5 kilos de cordero en el gancho por oveja al año. Entonces, de nuevo, hay que hacer el cálculo, de nuevo sin enamorarse. Si en realidad yo desteto el equivalente al gasto en suplementación, ¿no es cierto?, está entre los 7 y los 9.000 pesos. Esos son 2 kilos, 2,5 kilos de cordero en el gancho. Entonces, si tengo un 10% más de cordero y 1 kilo más ya está más o menos pagado. Otro tema importante en la suplementación y que siempre nos olvidamos de considerar es que hay que poner en valor la menor mortalidad, porque eso sí que es algo que siempre nos ocurre. Mucho menos muerte, y eso hay que ponerlo en valor. De las ovejas, de todo lo que suplemente, digamos. Vamos a hacer la última pregunta, ¿no es cierto?, por el espacio que nos queda. Por acá. Gracias. Hola, Raúl. Gracias por tu presentación, muy interesante siempre el escucharte. Bueno, más que nada quiero preguntarte una recomendación técnica, ya que has trabajado con esta raza. ¿Qué recomendación le darías yo trabajo más que nada con pequeños y medianos productores, a un productor entre 500 a 1.500 ovejas, si quisiera hacer un cambio de raza y tiene a lo mejor 4 años acumulados de lana que no puede vender? ¿Qué sería lo más recomendable? ¿Cerrar los ojos, vender todo y cambiarse de raza, o hacer la reabsorción? Eso. ¿Y cuánto tiempo lleva eso?
la reabsorción en La años. primera recomendación es convencer a Canepa de cuánto le va a vender las ovejas y las casteras. Ese es un tema comercial. Sí, pues. Sí, pero déjame responderle a Rancho para hacerle. Tenemos varios casos en la isla alrededor de los usuarios INDAP que están trabajando en eso. Hacer el cambio de sacar toda una oveja y cambiarlo es muy difícil para un pequeño productor por el costo. Pero tenemos uno con 1000 ovejas que está absorbiendo todo. Ya cerró los ojos. Yo creo que por ahí, porque además un pequeño productor que maneje 400 ovejas, con esto termino, Alejandro, 3, digamos, por lo menos 3 para hacer el primer año que empiezas con el primer encaste. Bueno, un poco más porque vas haciendo el reemplazo nada más, claro, no más, unos 4 o 5 años, pero en realidad tú un pequeño productor de Tierra del Fuego que maneja que son eso lo que manejan, 400 ovejas. Mi opinión, esta es opinión mía, pero se las voy a comentar, es que tú no le cambias la vida haciéndolo bajar de producir una lana de 29 micras a una lana de 22 micras. Tú le cambias la vida haciéndolo pasar de vender 150 corderos, porque eso es lo que vende un viejo chico con 400 ovejas, y que lo hagas pasar a vender de 150 a 400 corderos, o 450 corderos, o 500 corderos. Eso es lo que le va a cambiar la vida a la persona. Muy bien, la última pregunta para Jorge Canepa. Con esto cerramos. Bueno, más que pregunta, en realidad es comentario, algunas dudas. Lo que consultaba el Guti en relación al tema de cuánto tiempo nos demoramos en no esquilar las ovejas, está muy relacionado al tema del reemplazo. Porque la primera cruza que hace uno por absorción, te quedas con ovejas que las vas a tener que esquilar. Y como ya hiciste la pérdida de no haberlas vendido como borrega, con esa oveja te vas a quedar 4 temporadas, o 5 temporadas, o 6 temporadas, en que vas a seguir esquilando. Las crías de esas van a tener menos lana, y por eso es que uno dice, llevo 5 años con ovejas de pelo y todavía sigo esquilando, efectivamente. Y va a depender mucho de la presión que haga en la segunda y tercera cruza, porque igual te van a salir algunas ovejas que vas a tener que esquilar, y lo aconsejable sería que esas ovejas, si quieres dejar de esquilar luego, irlas sacando esos corderos, echándolos al descarte. ¿Qué ventaja tiene? Que las ovejas cruzas, si ya notas un aumento de producción, y lo tenía ahí Raúl en su cuadro, en que ya tienes un aumento de prolificidad y de destete de oveja. Entonces tienes el problema que tienes que seguir esquilando, pero ya tienes el input productivo que va por el tema de producir mayor cantidad de cordero. Eso. En relación al tema de la nutrición, en el caso de las 3A, no sé, los que no todos conocen la isla, pero las 3A están en un sector, están en la veranada de las 3A, que es un sector de veranada, y que con el cambio climático nosotros lo hemos ido aprovechando en invierno, pero la verdad es que no son campos de invierno, son campos que nieva bastante y se queda pegada la nieve en invierno, y salvo que haya, no sé, un mes de nieve, no se suplementan en invierno, salvo las ovejas que cuando hacemos la ecografía están con mellizo, y esas ovejas entran a un plan de suplementación, ya sea con pasto, con Suralim, con Cossetán, pero bueno, es lo aconsejable para cualquier oveja que esté gestando mellizos, porque si no, no vas a llegar a los porcentajes de parición. En cuanto al tema de los costos, ahí hay costo-beneficio. Hay 2 temas que son, en el caso mío, que vale la pena mencionar. Una, que te olvidas del estrés de la esquila, llegas a la fecha de parición, repartes tus animales, tú fijaste tu fecha de parición, tu fecha de encaste, y no tienes que estar pensando que cuando llega la comparsa, que hay que mover los animales, si el invierno vino complicado, hay que mover los animales que estén complicados, y todo lo que va aparejado con eso. Hoy día para mí es un estrés el tema de la esquila, y yo creo que para todos, que como me van a tocar los días post esquila,
cuántas ovejas se me van a morir. Yo creo que todos los que hemos esquilado preparto hemos tenido más de alguna temporada lamentable en que se nos ha muerto una cantidad de animales considerables. Eso es algo que tiene que estar dentro de la ecuación de la esquila preparto. Así que ese es un tema que por lo menos para mí es interesante, tanto desde el punto de vista de salud mía como también de bienestar animal, porque la esquila preparto es un tema de estrés fuerte para la oveja. Y lo otro en el tema de los costos, que nosotros, bueno, ya tenemos la infraestructura, pero te olvidas del galpón de esquila, maquinaria de esquila, generadores, la casa de los esquiladores, el problema con la inspección del trabajo y conseguirte mano de obra. Pues es un sistema que es de muy bajo requerimiento de mano de obra en realidad. Pasas a una explotación son vacas chicas, haces ese manejo, encaste, destete, venta y hasta el otro año. Te olvidas de esquila de entrepierna, esquila de ojo, esquila general, etcétera, etcétera. Así que eso es, pues tiene sus inconvenientes que son de ciclo abierto, hay que cambiar un poco el manejo, tener buenos alambres, pero bueno, es parte del sistema productivo. No sé si eso un poco les aclara el tema de las ovejas de pelo. Gracias, Jorge, por tu comentario. Y de esta forma estamos terminando con tu exposición, que ha sido muy grata y muy instructiva.